Yo aquí estoy, la vida es hoy. Todas historias que inspiran, llenan de emoción. Seguimos, crecemos, unidos en voz. Aquí estamos, señores, gracias por estar siempre felices de poder abrazarlo a usted. Según dicen, se viene una ola polar, no sé cómo será el tema, hasta ahora no estoy sintiendo ese polar, como lo que se ve en la televisión, se ve increíble, en Argentina, cómo estaba todo lleno de nieve, hielo, o sea, no, una locura. Según las noticias dice que lo más terrible va a ser en Chile, Chile lo va a vivir más con fuerza. ¿Cómo lo recibe estas noticias? Ahorita tenemos un sol, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Se siente un poco de frío, pero está agradable, ¿no? Todavía sí. Y ojalá no nos llegue eso polar, linda. No, claro, yo imaginé el así frío que polar. el frío. Anoche vos me vieras buscando imagen satelital en vivo y decía, a ver, va a ver, para ver mirando, cómo estar hoy. Hecha la que sabía yo del clima, pero no le entendí nada de esa imagen satelital. Pero bueno, lo importante es que usted esté listo de repente para enfrentar esto, especialmente con los niños y con las personas de adulto mayor, ¿no es cierto? Sí. Que esos son las personas que más de repente se pueden resfriar y demás. Bueno, quiero contarles que hablamos con la doctora Rosmary, la estábamos extrañando, la semana pasada no pudo venir, pero ahora ella está con nosotros. Todos los miércoles, recuerden, la doctora Rosmary Valdomar está con nosotros, ella es neuropsicóloga, y hablamos justamente de temas que son realmente importantes, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy es un tema tendencia, es lo que está pasando en su consultorio la doctora Rosmary. Muchas mujeres, muchos varones, hombres, están con este tema de dependencia emocional. ¿Cómo manejarla? La dependencia emocional puede resultar dañina, puede lastimar, puede doler, pero bueno, hoy vamos a hablar. Dependencia emocional. ¿Cómo está, querida doctora Rosmary? Querida linda, feliz de estar nuevamente en tu prestigioso programa, feliz de también estar contigo, Aldana, y contenta por este tema tan importante que a veces no le hemos dado la importancia, pero es algo que se vive día a día y a veces ya está quizás como culturalmente aceptado, cuando en verdad la dependencia emocional es una adicción a necesitar ese afecto y esa validación para sentirte importante y útil, y va en relación a una persona. Solamente me voy a detener a esto que acabas de decir, culturalmente aceptado. Contame un poquito de qué se trata ese culturalmente aceptado, por favor. Significa que se ha normalizado como algo que es funcional o que ayuda, cuando en realidad es totalmente disfuncional y hace mucho daño a la familia y está destruyendo la dependencia emocional, destruye directamente la autoestima. Tenemos dependencia emocional cuando nuestra autoestima no es saludable. Entonces, cuando la autoestima es saludable, no existe dependencia emocional. Claro. Y ahí tenemos que revisar autoestima. Sí. Y Rosmary, ¿cómo darse cuenta que existe la dependencia emocional? Cuando tu centro y tu atención del por qué haces las cosas está basada en un miedo a el rechazo, en una necesidad de ser aceptado, de ser validado, y cuando por este miedo o por esta forma de encarar la vida, tu centro son las personas. Son las personas que te validan, son las personas que te hacen sentir cuánto valés, cuánto amor tenés. Y en esa mirada hacia afuera, olvido quién soy yo. Entonces yo puedo saber que le gusta al uno, que le gusta al otro, que no debo hacer porque se va a enojar, pero yo no sé qué me gusta, yo no sé cuánto valgo, cuánto no valgo, qué puedo, qué no puedo, porque anulo, por eso es baja autoestima, anulo la conciencia de quién soy por enfocarme en el otro, porque ese otro se convierte, y voy a usar palabras fuertes, en mi droga. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque está comprobado que la dependencia emocional tiene que ver con un área del cerebro que se activa exactamente donde se guardan la información de todas las cosas que son adictivas, como el azúcar, como el alcohol. En otras palabras,
no estamos activando corteza prefrontal, sino que está basada en el núcleo accumbens, donde se guarda la información. Entonces yo guardo la información de que esta persona, esta figura, porque esto comienza por si acaso desde la infancia. Entonces, normalmente nos damos cuenta ya en la vida adulta. Mira. Después de mucho sufrimiento. Sí. Y de un decir, me cansé de esta situación. O sea, pero la persona, la raíz viene desde la infancia. Y o sea, la persona vive en función de un otro. Así mismo. Para hacer sentirse cosas, para aceptado, claro. ¿no? Amado, para que lo valide. validado. Exacto. Entonces, de repente Terrible. decir la persona no ha tenido eso en infancia, ¿no? Claro, es resultado de... Es resultado y busca permanentemente entonces La eso validación. en los demás. En los demás. Y se va perdiendo en ese camino. Ahora, porque hablamos de una dependencia, y la dependencia justamente genera esa adicción, entonces, ¿no? Te sentís que sin eso no podés salir adelante. Esa persona que hoy dice, bueno, sí, creo que tengo esa dependencia emocional, ¿cómo puede salir de ella? Porque si esto viene desde la infancia y son muchos años, puedo reconocerlo, pero ¿cuán listo estoy para dar un salto? ¿Se puede salir? Se puede, pero te comento que se necesita mucho tratamiento. Y mucho valor, mira. además. Mucho valor. Y normalmente solos no se puede. Sí, es Sin verdad. ayuda profesional. ¿Por qué? Porque la zona conocida del cerebro me va a llevar siempre en piloto automático a eso que, aunque no me gusta, es lo que conozco y lo termino aceptando. Vuelvo a lo Mira mismo. vos. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Y refuerzo la adicción. Porque Ahora, no nos olvidemos que nos damos cuenta que está mal cuando nos hace daño, pero cuando nos alimenta o nos sacia, entonces nos hace pensar que estamos están bien. felices, pero es simplemente el efecto de la droga. Okay. Que es mientras que yo estoy en ese efecto del alcohol, yo digo, estoy tranquilo, bajo el efecto de la de cualquier sustancia. En este caso no es una sustancia química, sino es una persona que su forma en cómo me habla o lo que dice, entonces alimenta esta necesidad, que en realidad es una adicción. ¿Y por qué es una adicción? Porque viene de afuera. Porque lo correcto es que yo trabaje la autonomía, que yo lo produzca, que yo, mi autovalía, mi autoestima, autogratificación. Pero al ser que proviene de afuera, es algo que yo necesito, y sin eso yo no puedo, o yo no me siento capaz, y vienen eso repercute en otros cuadros psicológicos, ansiedad, depresión y otro sinnúmero de situaciones. Ahora, estamos hablando de dependencia emocional entre mujer, hombre, hombre, mujer, pareja, ¿correcto? Se dan cualquier tipo de relación. Dependencia en cualquier tipo de relación, Amistades, puede ser amistad, ¿en serio? Con las madres, con el padre. Madre, padre también. Padre, sí, de los hijos hacia los padres, de los esposos entre ellos, de las parejas. ¿Y qué riesgo hay en permanecer con esa dependencia emocional? Claro. ¿Cómo darte cuenta que vivís en una dependencia emocional? Sí, lo preguntó ya Aldana eso, pero vuelvo, o sea, darte cuenta que estás perdiendo de repente, que vivís en función de la persona, que no... Normalmente no te das cuenta. No te das cuenta. Mientras que estás en ese efecto no vivís, no te das cuenta de eso. Pero cuando esa droga falta, en otras palabras, cuando ya no te dan lo que lo alimenta, entonces uno sufre. Claro. Uno entra en ese síndrome de abstinencia, entonces uno piensa que si cambia a la otra persona, o sea, vuelve a darte la droga, entonces yo estoy bien. Pero si no lo hace, yo digo, quiero que cambie, cuando en realidad el problema está en uno. Y capaz que, no sé, reflexionando un poco en lo que estás diciendo, capaz que la persona que permanentemente demanda, entonces atención, demanda afecto, demanda, no sé, unas palabras, etcétera. Esa persona que está en permanente demanda probablemente puede ser un que indicador, esté, ¿no? Un indicador ya de que sí, esté en esa dependencia emocional, ¿cierto? Sí. A ver, aterricemos esto en una relación de pareja. Por ejemplo, ¿no? La dependencia emocional que puede haber. Yo conozco casos de personas que ya pasando los 50 decidieron separarse de una relación de más de 20, 30 años. Porque se dieron cuenta que definitivamente había una dependencia emocional, no solamente emocional, sino también económica.
Hay otras personas que no tienen el valor de la separación. ¿Por qué? Porque hay una dependencia económica, pero también saben que hay una dependencia. Ya no existe de repente la dependencia emocional. Dicen, no, bueno, ya hago mi vida, pero está esa dependencia económica. ¿Cómo de repente, y no tienen el valor a propósito de salirse de esa comodidad? ¿Por qué? Porque no trabajan autoestima. Mira, en el momento en que uno empieza a trabajar autoestima, entonces si lo ponemos así, baja autoestima, alto nivel de dependencia emocional. Voy subiendo mi autoestima, va bajando mi nivel de dependencia, y así. Entonces, cuando hablamos de dependencia económica, también su raíz de la dependencia económica está en el tema de autoestima, porque el autoestima, uno de sus pilares es la autovalía. ¿Qué puedo hacer? Claro. Independientemente de hasta este momento que hice o no hice, ¿qué puedo hacer? Pero cuando uno se dedicó para vivir para el otro, se negó a sí mismo, o sea, no tengo ese valor, ni sé cuánto valgo, ni creo que pueda poder autosustentarme o ayudar a otros. Exacto. Claro, lo que pasa es que venimos con todo el bagaje de lo que dice la mamá, tenés que aguantar, ¿no es cierto? Tenés que aguantar y tenés que aguantar y tenés que aguantar, ¿no? Y vivimos aguantando las mujeres. Es que hablando yo de mujeres, me estoy enfocando en una mujer. Entonces, y en ese aguantar, obviamente, no tenemos autovalidación, o sea, vivimos prácticamente en son y en la dependencia de la figura masculina, que es nuestra pareja. Y esto es tan fuerte, querida Linda, porque no es solamente eso, o sea, sí, eso es la base, pero llega a haber una situación donde tu estructura de personalidad es modificada y empieza a haber una disociación entre quién soy y quién dice que soy. Entonces, quién soy ya no es lo que yo quiero ser o lo que yo soy, sino soy lo que la otra persona dice de mí. Claro. Y si esa otra persona está diciendo, sos esto, no servís para esto, no vale, no vas a poder, sos una tal, una cual. La otra persona me define. En otras palabras, si ya estaba baja mi autoestima, insegura, con este discurso, con esta implementación de identidad que no es la verdad, pero que me la ponen, y como yo dependo de esta persona emocionalmente, me lo creo. Sí. Entonces, en ese momento, imposibilito el poder darme cuenta de verdad qué puedo y qué no puedo. Y termino aceptando o creyendo que yo soy lo que la otra persona está diciendo de mí, cuando no es así. Cuando es totalmente eso falso. Sí. Ahora, ¿qué recomendás, Rosmary, si estoy actualmente en una situación de dependencia emocional? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué pasos debería seguir una persona para poder salir de...? Porque vos decías, es difícil darte cuenta, de repente hay un otro que te tiene que acompañar, ¿no? Pero también en ese trabajo personal, ¿qué pasitos podemos ir dando que nos lleven hacia una independencia que de repente pues no tenemos experiencia en ello? O sea, si vivimos desde muy chica experimentando la dependencia emocional, pues no nos es sencillo salir de ella, pero sí hay pasos, ¿no es verdad? Y esos pequeños pasos, ¿cuáles serían? De ya empecemos a trabajar autoestima, focalízate en vos, o sea, que uno se focalice en uno y empezar a responder estas preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Claro. Conocerme más, ¿no? Conocerse más, que viven en dependencia emocional, que están con baja autoestima, les cuesta contestar estas preguntas, se bloquean. Wow. No va a agarrar y 1, 2, 3, 4, 5. No le va a ser fácil contestarla. No van a tener que volver a pensar, se van a bloquear. Y una vez que yo empiece a darme cuenta de qué quiero, qué no quiero, y como digo, le va a ser difícil porque todo su centro de atención está en conocer al otro y no en uno. Entonces, en ese momento es qué cosas que a mí no me gustan yo estoy permitiendo en mi vida. Qué cosas estoy negociando que alguna vez, hace años atrás, yo dije, esto yo jamás lo voy a permitir. Total. Y en este momento sí lo estoy permitiendo, y lo estoy permitiendo por miedo a perder a esta otra persona. Claro. Ustedes saben el extremo de dependencia. Yo recuerdo, leía muchos currículums cuando hacía procesos de selección de personal, y vos sabés que
leía en algunos de ellos a personas que colocaban soy hijo de fulano de tal, ¿no? Mi mamá es tal, claro. O después soy papá de no sé cuánto. Decía, wow, qué fregado es no poder separar claro. las pertenencias de lo que soy, ¿no? Lo que tengo de lo que soy. Y cuando hablamos de esa dependencia, justamente es eso. Si nos preguntamos quién soy, pues no hablar justamente de soy esposa de tal, soy hijo de cual, tengo tanta familia, no tengo esta profesión, sino que es realmente lo que soy como persona. Empezando desde tu nombre. Claro. Porque a veces ni siquiera eso somos conscientes, que soy una persona. Porque a veces uno está en relaciones donde te cosifican, donde ya no te ven como una persona. Uh-huh. Entonces, uno automáticamente pierde aún esa identidad de quién soy. Sí, y pasa en el trabajo, ¿no? Que te vuelves un recurso más. Claro, por supuesto. Sí, okay. Y eso es muy importante, que me gusta. Hay gente que dejó sus hobbies por tener nuevos hobbies que no tienen nada que ver con ellos, sino que le gustan a la pareja donde ¿Vos sabés que eso me llama la atención? Porque, mira, el programa tiene 7 años y en los 7 años he entrevistado a mucha gente que dice, tuve que separarme o mi padre me dijo que haga tal cosa y estudié todo lo que tenía que estudiar, pero al final yo era esta otra persona. ¿No es cierto? O sea, por darle de repente, obviamente, el gusto al padre, a la madre. Lo mismo en pareja. Tuve que separarme porque al final dejé de ser yo. Así es. Entonces, en la infancia empezamos con la dependencia emocional. Cuando los papás no desarrollan un apego seguro con el hijo, entonces pasan a un apego inseguro y luego pasan a convertirlos en dependientes emocionales, económicos. Entonces, la raíz está en la teoría del apego. Sí. Y luego entramos a la etapa de la preadolescencia, adolescencia, donde ya se activa esta necesidad de fijarme en el otro. Claro. Y entonces automáticamente solo cambio de persona que sacia mi necesidad. Sí. El problema también ahí, Rosmary, seguramente es que esa dependencia te genera, bueno, primero comienzas con uno, pero después es inclusive con tu jefe, ¿no? O con un colega de trabajo, o sea, eso lo vas llevando a todas tus relaciones. Sí. No sé poner límites, esa es otra de las características. Entonces, me decías que puedo ir haciendo, bueno, ir haciendo una lista de las cosas que no son negociables y ver que puedas poner los límites a las cosas que te están haciendo daño, que no te gustan, pero que las estás permitiendo por miedo. Todo lo que se hace por miedo no es saludable. Cada vez que la persona diga, es que tengo miedo a que no me quiera, es que tengo miedo a que me deje, o es que tengo miedo a no ser suficiente, o es que tengo miedo, ya son alertas. ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué no? Hay gente que no viaja por miedo a que piense la otra persona de mí, o a que diga, o a que... Entonces, todas esas cosas son banderitas rojas que te tienen que hacer saber que hay inseguridad. Y que hay dependencia Pero emocional. No es inseguridad en la persona, porque nosotros no podemos controlar a la persona qué hace o qué no hace. La seguridad tiene que estar en mí, en cuánto valgo, en cuánto puedo, en quién soy, independientemente al calificativo que me quiera dar la otra persona. Yo no soy lo que dice la otra persona de mí. Y poner el poder en uno mismo, no en el otro. Así que qué interesante. A mí me parece fantástico el tema, Linda. Un tema que ayuda a reconocer. Yo creo que todos en algún punto hemos tenido esta dependencia emocional. No es verdad, yo creo que es natural también que se la tenga. El tema es hasta qué punto esto te genera algo negativo, hasta qué punto es tóxico, hasta qué punto no te deja avanzar, hasta qué punto te vuelves tan vulnerable que no podés seguir con tu propia vida. Creo que el extremo te lleva a muchas cosas, pero alguna dependencia en algún momento de tu vida la has tenido que sentir. Pero no es saludable. Pero no es saludable, hay que salir de ella. ¿Hasta qué punto? Yo digo ningún punto. Claro. Para mí, no debe ser un estilo de vida. Sí, no debe ser un estilo de vida. Es totalmente anti-autoestima. Es ir en contra de ti mismo. Entonces, tolerancia cero a la dependencia emocional y 100% al autoestima. Trabajemos nuestra autoestima. Un poco lo decía porque hay que
saber si alguien lo está atravesando, es decir, bueno, no es tan anormal experimentarlo, es más común de lo que creemos. Por eso es más cultural, ¿verdad? Claro, es más, en algunas etapas de la vida es más presente, por ejemplo, la adolescencia seguramente es mucho más presente. El tema es cómo identificarlo y poder trabajarlo, claro, no tal cual lo has comentado. No, ahí el rol de los padres yo creo que es entablar esa conversación con tu hijo sin provocarle una dependencia emocional, ¿no es cierto? Sí. Esa relación y ese camino que van a pasar, ¿no? En la primera etapa de la infancia es normal Claro, la por dependencia supuesto. Claro, emocional, económica, todo, física claro. de los padres. Pero Sí. ahí está que los La papás sana van dependencia. soltando Sí. y desarrollando autonomía, Ujú, que tiene que ver con autoestima. correcto, claro. Cuando no se desarrolló, no se entrenó al hijo en la autonomía, en la autoestima, sino en la manipulación, porque donde hay dependencia emocional hay manipulación. Entonces, eso se arrastra y se cambia de persona. Es como, quería el amor de mi padre, pero mi papá nunca estaba presente, muy ocupado, siempre se enojaba, y justo llega una persona, ¿no? Y me da atención, y me da los mimos. ¿Qué voy a hacer? Es mi necesidad, que yo la estaba buscando en el papá, en este caso, en la figura paterna o en la figura materna. No la tengo, entonces una carencia, Claro. y esa dependencia que estaba enfocada en este momento de recibirlo de los padres, la mudo y es saciada por esta otra persona. Lo interesante de esto es que cuando hay dependencia emocional, normalmente va a haber una codependencia. Claro. Que hay otro que se alimenta de que vos seas dependiente. Esa es otra cosa Porque hay también. otra persona que necesita sentirse importante y necesita sentirse el Poder, salvador. claro. Y entonces al ayudarte, reforzas su droga. Entonces son dos drogadictos de emociones Sí. que no pueden producirlas, sino que se alimentan del otro. Por eso es patológico. Claro. Porque yo debo producir mi propio bienestar y no depender que No otro lo depender del produzca otro, de claro. mí. Por eso es patológico y no debe ser algo estandarizado como salud o como normal. Total. Al contrario. Debe ser una alerta, ¿no? Una alerta. Claro, claro no, que sí. yo tuve una conversación de hecho con una secretaria, os digo secretaria, las personas que van a tu casa y te ayudan a la limpieza, ¿no es cierto? Y cuando se le paga a esta persona, todo es a nombre de su pareja. Ah, Y sí. me pregunta, ¿por qué a nombre de tu pareja? Sos vos como persona. No, es que yo dependo de él. Imagínate la dependencia que hay, no solamente económica, emocional y muchas cosas más, ¿no es cierto? Esto es muy profundo, te comento. Claro que es profundo. Esto estamos tocando, como se dice así, lo Así estamos nomás, viendo de sí, lejos. exacto. Pero esto es súper importante porque creo que estaríamos llegando a la raíz de un tumor. Sí. No, y muchos lo pueden calificar, estas mujeres feministas. No es feminismo. Esto se da en No hombres se y en trata, mujeres. claro. Los hombres también son dependientes emocionales, Exacto, cualquier Sí, claro. claro que y sufren igual que las mujeres. Entonces, Sí, aquí sí. no es cuestión de De sexualidad, género, de sí, género. sí, género, sí, no es- para Aquí, nada. aquí estamos hablando de autoestima. Sí. Por eso es importante trabajar el autoestima. Y es interesante, yo les decía que, ¿por qué no se puede salir? Porque es una droga. Y la gente no sale normalmente fácil de una adicción. Va a experimentar un periodo de abstinencia. Y en ese periodo cuesta mucho. de abstinencia va a tener recaídas porque va a Sí. pensar que no puede vivir sin su droga. Pero esa es una mentira. Se puede. Y es cuestión simplemente de entrenar tu cerebro Correcto. desde la corteza prefrontal a que puedas salir adelante sin necesitar de su droga. Qué interesante. Bueno, yo feliz, Rosmary. Son temas realmente interesantes. Hay mucho tipo de dependencia emocional. Yo creo que vale la pena de repente seguir hablando del tema de la dependencia emocional, ya específicamente en relaciones. Sí. ¿No? La dependencia emocional, por ejemplo, de un hombre hacia una mujer, la dependencia emocional de un hijo hacia su mamá, o la madre incluso dependiendo del hijo, ¿verdad? Emocionalmente, Sí, que sí, también sí. existe. Así Bueno, es. son varios temas. Son varios y podemos ir dando ejemplos quizá para que se ubiquen un poquito mejor de, así soy yo. Ajá. Pero Sí. hoy creo que hemos tocado algo generalizado, Correcto. sentando las bases desde ya definir
que es una dependencia emocional con su correcto nombre, que es una adicción a una relación, porque yo no puedo producir mi propio bienestar, entonces no busco solución, busco escapismo. Sí. Wow. Pero me gusta porque ha sido una alerta, y si hay alguien que está en esta situación, pues ahí está el nombre de Rosmarie. Está, y luego, bueno, vamos a tener la oportunidad de profundizar en el tema, como decías, con relaciones, etcétera, pero es una alerta, y bueno, saber identificar si estoy pasando por una situación así, decir, bueno, no es lo normal, no es sano, no me ayuda, y tengo que tomarlo como un tema para poder trabajar. Rosmarie Baldomar, ¿cómo te ubicamos, doctora? En el consultorio, sí, el número del consultorio es 370-6789. 370-6789, perfecto, ahí está. ¿Algo más? Un datito más, bueno, las redes también. Las redes sociales, Rosmarie Baldomar, que está publicando también. Sí, y quiero hacer un paréntesis importante, animando a los papás que puedan analizar cómo es su relación con su pareja. Eso. Porque llegan a consultorios hijos, y normalmente son los adolescentes que me dicen, yo no puedo entender cómo o mi padre o mi madre pueden soportar que le hablen de esta manera, que lo traten así, que le hagan, y que exijan que nosotros, a pesar de eso, también soportemos estas cosas. Uy, qué terrible eso. Y luego, claro, entran en relaciones, ellos dicen, yo jamás quiero esto, pero luego sus relaciones de pareja terminan siendo parecidas. ¿Por qué? De nuevo, es la zona conocida del cerebro. Toda la vida vio ese modelamiento, y aunque no me guste, es lo que conozco y es a donde voy de una manera inconsciente. Claro. Así que es súper importante este tema como prevención para la salud emocional de las familias, y creo que es un desafío de que todos los miembros de las familias quieran ser saludables. Exacto. Y que no haya uno que diga, yo soy así, así me aguantan. Que todos digan, ok, la parte que no está bien en mí, que es patológica, que es disfuncional, pues no la quiero por mí, no la quiero por mi familia, y voy a hacer algo al respecto. Exacto. Gracias, doctora. Gracias. Pausa, ya volvemos.